La Biblia dice sobre dar. Y antes de leer las porciones quiero explicar algo. No estoy enseñando esto, no estoy tocando el tema de dar porque tengamos algún problema económico en la iglesia. Gracias a Dios que no lo tenemos. No estoy enseñando esto porque quiero que ustedes hagan un pacto con Dios. Sabemos que el hombre no puede hacer un pacto con Dios. ¿Cuántos saben eso? No estoy enseñando eso porque creemos que Dios es un comerciante o un mercader. Entre más damos y Él nos da, como si Él fuera una financiera. No estoy enseñando por eso. Estoy enseñando primero porque es un principio bíblico, está en la Biblia, y creo que debemos enseñarlo. Los que conocen y han estado con nosotros varios años saben que el tema de dar es un tema que tocamos muy a lo lejos. ¿Cuántos saben eso? Así que los que nos están visitando no estamos buscando tampoco su dinero. Quiero explicarlo para que sepan que no hacemos esto porque estamos recaudando fondos tampoco. Yo estoy enseñando esto porque es un principio bíblico. ¿Cuántos entienden lo que digo? Ok. Salmos 24, entonces. Salmos 24 son 3 porciones que estamos usando de base para este tema. Luego añadiremos otras, pero estas son las 3 porciones que hemos venido usando en este estudio. Este es el mensaje número 3 en esta serie que titulamos Lo que la Biblia dice sobre dar. Salmo 24, ya vamos a ir a Mateo, pero Salmo 24, verso 1, dice, de Jehová es la tierra y su plenitud. ¿De quién es la tierra y su plenitud? De Él, ¿cierto? El mundo y los que en Él habitan. Ahora, Mateo capítulo 6, verso 24. Mateo capítulo 6, verso 24. El Señor Jesús dice, ninguno puede servir a 2 señores, ninguno. Esa palabra quiere decir ni siquiera uno. No hay ni siquiera uno que pueda servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. La palabra riquezas es el sustantivo propio mamón. Vamos a tocar ese tema luego. Por último, Hechos capítulo 20, verso 35. Estos son versículos de apoyo que estamos usando para esta serie. Hechos capítulo 20, verso 35. Dice, en todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Padre, esta mañana te alabamos, bendecimos tu nombre, Señor, te honramos, glorificado sea tu nombre en medio nuestro. Padre, hemos abierto tu palabra porque somos ignorantes, hemos abierto tu palabra porque estamos en tinieblas, hemos abierto tu palabra porque desconocemos, Señor, y necesitamos ser instruidos. Señor, háblanos esta mañana. Que tu palabra penetre como dice Hebreos 4, como una espada de 2 filos que penetra hasta partir el alma, los tuétanos y las coyunturas. Padre, háblanos, llámanos al arrepentimiento, a la convicción, llámanos a la determinación de ser obedientes en todo lo que respecta, Señor, en nuestro caminar contigo. Bendice el mensaje, úngelo te pido, en el nombre de Jesús tu Hijo. Amén, amén, amén. Bueno, la semana pasada comenzamos a explicar un poco más profundamente este tema de dar. Y lo comenzamos a explicar por medio de 5 preguntas. 5 preguntas. La primera es, ¿para qué ofrendamos? ¿Por qué ofrendamos? ¿Por qué? ¿Por qué ofrendamos? Eso lo discutimos la semana pasada. La segunda pregunta es, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el fin de ofrendar? La pregunta número 3 es, ¿cómo ofrendamos? La cuarta pregunta es, ¿cuánto ofrendamos? ¿Cuánto es lo que debemos ofrendar? Y la quinta pregunta es, ¿cuáles son los obstáculos
para dar. La semana pasada entonces respondimos la primera pregunta, es ¿por qué ofrendamos? Y lo contestamos con 6 respuestas. Primero, damos porque Dios es el dueño de todo, ¿sí o no? ¿Cuántos creen eso? ¿De quién es tu casa? Está tu nombre, pero es de Dios. ¿De quién es el trabajo que tú tienes? Dios te dio ese trabajo. ¿De quién es esa cuenta de ahorro que tienes en el banco? Todo es de Dios. ¿De quién es tu cuerpo? De Dios. Dios es el dueño de todo. Nosotros solo somos administradores. Y la Biblia dice en 2 Corintios capítulo 4 que es necesario que los administradores sean considerados, ¿qué? Fieles. Dios quiere que nosotros seamos fieles en administrar los recursos que Dios nos ha dado. No solo administramos el dinero, administramos nuestra vida, administramos el tiempo. ¿Sabe? Una cosa que nosotros no podemos decir que no hicimos por falta de tiempo es orar. Porque tenemos tiempo, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Cuánto tiempo pasamos en Netflix? Pastor, de nuevo. ¿Cuánto tiempo pasamos en Facebook? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Amén. Ok, somos administradores del tiempo. ¿Por qué ofrendamos? Ofrendamos porque es un mandato bíblico. El Señor nos manda que nosotros debemos dar. 4. ¿Por qué ofrendamos? Porque yo necesito dar por causa de mi avaricia. ¿Sí o no que somos avaros? Amén. Somos avaros. Si pudiéramos dar menos, lo haríamos, ¿cierto? 5. Sí, ofrendamos por fe. Ofrendamos por fe. Ofrendamos creyendo en las promesas de Dios. Ofrendamos creyendo que lo que yo doy nunca me faltará. Nunca me faltará, sino que tengo un Dios que provee abundantemente para todas mis necesidades. Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Y número 6, dimos respuesta a esa pregunta, porque dando el Señor destruye al devorador que hay en mi vida. ¿Ok? Hoy vamos a contestar las preguntas 2 y 3. La pregunta 2 es, ¿para qué ofrendamos? Y la 3 es, ¿cómo ofrendamos? Entonces, la segunda pregunta, ¿para qué ofrendamos? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué objetivo tiene? ¿Con qué propósito lo hacemos? ¿Con qué fin? Punto número 1 entonces. ¿Por qué ofrendamos? Ofrendamos para el mantenimiento y la expansión de la obra de Dios en la tierra. Así que cuando ofrendamos, hermanos, lo hacemos por todas las cosas que hemos dicho, por fe, lo hacemos por un mandato, pero también lo hacemos para sostener la obra de Dios, para sostener a aquellos que trabajan en la obra del Señor acá en la tierra. Y esto contesta una pregunta que está ahí, implícita. Es, ¿dónde damos? Si damos para la extensión del reino, si damos para la mantención de aquellos que trabajan para el Señor, entonces eso contesta la pregunta de ¿dónde damos? ¿Dónde damos? ¿Dónde el Señor nos ha llamado a congregarnos? ¿Sí o no? Claro, no damos en cualquier lugar, damos en donde Dios nos ha puesto. ¿Cuántos han sido plantados en esta iglesia? Entonces, este es el lugar donde nosotros damos. Acompáñame a Malaquías capítulo 3. Malaquías capítulo 3 es el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 3, verso 10, una porción muy usada cuando hablamos de dar en la iglesia. Malaquías capítulo 3, verso 10 dice, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme en esto, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Dónde damos? ¿Dónde damos?
Es muy importante. Entonces nosotros ofrendamos y diezmamos para el sostenimiento y el mantenimiento de las personas que trabajan en la obra de Dios en esta tierra. Si usted puso atención, el profeta dice, traed todos los diezmos al alfolí. ¿Qué significa la palabra alfolí? ¿Qué quiere decir cuando se usa la palabra alfolí? Bueno, no es una palabra de uso común ahora, pero fue una palabra que se usó recurrentemente en la antigüedad. La palabra alfolí quiere decir tesoro, ¿ok? Pero también puede significar el lugar donde se guardaba el tesoro. Por lo tanto, alfolí también puede ser traducido como almacén o depósito. Así que el alfolí puede ser también granero, puede ser el depósito de sal, etc. Pero una mejor traducción podría ser traed todos los diezmos para los fondos del templo. El templo en ese tiempo era el lugar central, era el lugar neurálgico de la religión en Israel. El templo era el lugar donde Dios se encontraba con su pueblo y su pueblo con Dios. Era el lugar donde se ofrecían los sacrificios diarios, el sacrificio para la ofrenda. Era donde se quemaba el incienso de la oración y era el lugar donde una vez al año, en el día de la expiación, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo con sangre para ofrecer esa sangre para el perdón de todos los pecados de su pueblo. El templo era el lugar neurálgico de la fe, hermanos. Pero ese lugar era un lugar que era mantenido y sostenido por los levitas, por los sacerdotes y el sumo sacerdote. Y esas personas vivían de las ofrendas. ¿Me siguen? Esas personas necesitaban ser sostenidas y mantenidas, alimentadas. Entonces, cuando el profeta dice, traed todos los diezmos para los fondos del templo, lo que está diciendo es que los diezmos son para que haya alimento en mi casa. Es decir, aquí se refiere a las provisiones para sostener a todas las personas que trabajaban en el templo. Entonces, ¿para qué ofrendamos? ¿Para qué damos? Damos para el sostenimiento y el mantenimiento de las personas que trabajan en la obra de Dios en este tiempo. Nosotros no tenemos un templo, arrendamos este lugar, tenemos que pagar algunas cosas que estamos comprando y ustedes lo saben, nosotros, yo y mi familia, vivimos desde el año 2009, para la gloria de Dios, siendo sostenido por esta iglesia. Marisol es testigo, ella es tesorera desde el año 2011 y ella sabe las luchas que hemos tenido con dinero muchas veces, como se dice, hemos tenido que vestir santos para vestir otros, pero yo y mi familia podemos testificar que nunca, desde que tomamos ese paso de fe, Dios no ha provisto para nosotros. Siempre lo ha hecho. 1 Corintios capítulo 9, quiero mostrarles algo. 1 Corintios capítulo 9, verso 14. Pablo dice, así también ordenó el Señor, esto es una orden del Señor, es un mandato del Señor. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Es una orden del Señor. El Señor ha establecido que los que predican el Evangelio, los que enseñan el Evangelio, deben ser sostenidos, ellos deben vivir. Ese es su trabajo, hermanos. Ese es su trabajo. Así que los diezmos y las ofrendas sirven. Y de nuevo digo, quiero que me entiendan, no estoy enseñando esta serie porque no tenemos recursos o porque las arcas de la iglesia tienen problemas. Gracias a Dios no. Estoy enseñando esto porque es un principio. Así que aquellos que trabajan en predicar el Evangelio deben vivir del Evangelio. Los diezmos y las ofrendas entonces son para sostener a aquellos que trabajan en la enseñanza y la predicación del Evangelio. Acompáñenme ahora a 1 Timoteo. 1 Timoteo capítulo 5. Pablo dice algo acá. 1 Timoteo capítulo
5, versos 17 y 18. Pablo dice, los ancianos que gobiernan bien, aquí cuando usa la palabra anciano, presbúteros, no está hablando de personas que tienen ya una edad avanzada, no está hablando de una persona de tercera edad. Está usando la palabra presbúteros para hablar de aquellas personas que tienen autoridad espiritual. ¿Me entienden? Está hablando de personas que tienen autoridad espiritual. No se refiere acá a edad, se refiere a autoridad. Dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. El verso 17, Pablo dice que aquellos ancianos, aquellas personas que tienen autoridad espiritual y que gobiernan bien la iglesia, deben ser tenidos por dignos de doble honor. Esa palabra dignos, que es un verbo, por eso la Reina Valera lo traduce, sean tenidos por dignos. Esa palabra dignos es la palabra asioutosan, que está en el presente imperativo medio. Ya les voy a explicar qué significa eso. Pero este verbo quiere decir tener a alguien por digno, ser estimado como digno, uno que es merecedor de estima, aprecio y reverencia. Alguien que ha ganado el derecho de ser apreciado, respetado, reverenciado. Y está escrito, aquí está la explicación, este verbo está escrito en el tiempo presente que indica una acción continua. El tiempo presente en el griego indica una acción continua, es decir, estemos permanentemente, estemos constantemente teniendo estas personas en un estado de dignidad, reverencia y respeto. Debemos permanentemente reverenciar a aquellas personas que Dios ha puesto en esta iglesia como ancianos, como líderes espirituales. ¿Me entienden? Y además, hermanos, este verbo está en un modo imperativo. ¿Qué quiere decir imperativo? Un mandato. No es una sugerencia. Si tú quieres, si te cae bien el pastor, ¿a cuántos no les caigo bien acá? Luciano. Y está escrito en una voz media. ¿Qué significa la voz media en el griego? Perdón por la gramática, yo sé que a veces es medio engorrosa, pero cuando la explicamos nos trae mucha luz. Sean tenidos por dignos, que nosotros permanentemente estemos honrándoles, estemos reverenciándoles, no por ellos mismos, no porque el pastor es el pastor, no porque el pastor es Cristian Díaz. Hermanos, Cristian Díaz, Pastor Mauricio Ríos, Pastor Rolando Moya, ellos han sido llamados por Dios a ejercer un oficio y lo que honramos es el oficio en su vida. El oficio es lo que honramos. La persona es un pecador como cualquier otro. El pastor es un pecador como cualquier otro. No reverenciamos a la persona per se, reverenciamos el oficio que Dios le ha dado. El trabajo en el cuerpo de Cristo de abrir las Escrituras y predicar el Evangelio. Por eso debe ser tenido como digno de doble honor. Y la voz media, ¿qué indica la voz media en el griego? La voz media indica una acción que yo hago. Yo hago una acción. ¿Cuál es la acción? De tener por digno a aquellos que enseñan el Evangelio. Esa es una acción que yo hago, pero el beneficio de la acción, el resultado de la acción viene sobre mí. Escúcheme, esto es la explicación. Cuando yo le doy honra, y recuerde que no es
no estoy honrando a la persona, estoy honrando el oficio. Estoy honrando el oficio. Hebreos 4:11, lo hemos explicado muchas veces, que Dios constituyó a algunos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores maestros. ¿Quién es el pastor maestro de esta iglesia? Yo soy el pastor maestro de esta iglesia. Ese es mi oficio. Entonces, cuando yo estoy permanentemente, constantemente reverenciando el oficio, honrando el oficio, cuando yo estoy haciendo esto, el resultado cae sobre mí. Yo soy bendecido. Hay una bendición que cae sobre mi vida cuando yo honro a mis pastores. El oficio que ellos ostentan. ¿Cuántos me entienden lo que digo? Agustín también me entendió, dice amén. Así que Pablo está hablando de este grupo especial dentro del liderazgo de la iglesia. Ancianos. Y dice estos ancianos que trabajan en la predicación, exponiendo la palabra a la congregación reunida. Aquellos que enseñan, impartiendo la instrucción. Aquellos que son fieles en estudiar. Isaías 28:10, línea sobre línea, reglón sobre reglón, porción por porción, doctrina sobre doctrina. Tenemos un compromiso en esta iglesia de enseñar concienzudamente la palabra de Dios. Entonces, aquellos que trabajan arduamente, sacrificadamente, que dedican mucho tiempo al estudio de la Escritura para enseñar a profundidad la palabra de Dios. Hermanos, no enseñamos superficialmente la Escritura. ¿Cuántos se han dado cuenta de eso? Yo no me levanto en la mañana de domingo y empiezo a buscar qué predico. Lo tengo determinado de antes. No estoy buscando el sábado en la noche qué predico, el domingo en la mañana, o aquí mientras está la alabanza buscando. Esa es falta de respeto. Cuando alguien abre la Escritura y no la ha estudiado, es falta de respeto. ¿Sabe por qué tenemos problemas en nuestras iglesias? Porque tenemos púlpitos débiles, superficiales. Entonces aquellos que trabajan y se esfuerzan en predicar y enseñar deben ser, como dice Pablo, tenidos como doblemente honrados por la congregación. Y Pablo usa la palabra dignos de doble honor. La palabra honor es la palabra times, que es un sustantivo en el griego, y esa palabra quiere decir valor, precio, estima, honra. Considerar a alguien de mucha estima y valor. Pablo dice que aquellos que enseñan la Escritura deben ser tenidos dignos de doble honor. Pablo dice que estos dones que Dios ha dado a la iglesia deben ser considerados como dignos de doble honor. 2 veces honorables, 2 veces honra, 2 veces estima, 2 veces sostén y apoyo. Recuerde que la palabra honor acá es la raíz de la palabra honorario. Honorario. Entonces, es la voluntad de Dios, hermanos, que aquellos que trabajan, aquellos siervos que trabajan, que se dedican, que su ministerio es la enseñanza y que enseñan a la iglesia, sean sostenidos por la congregación. Y Pablo usa un ejemplo, Deuteronomio capítulo 25, verso 4, en que dice, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Qué significa eso? Pablo saca un ejemplo del Antiguo Testamento. Deuteronomio 25, verso 4 dice que no pondrás bozal al buey que trilla. El buey que iba pisando los granos, iba moliendo los granos, apartando el grano, que luego se usaba para la fabricación de la harina y luego para el pan. El buey, el animal que iba haciendo eso, no se le ponía un bozal, sino que se le permitía al buey comer de lo que él estaba produciendo. Entonces Pablo dice, aquellos que trabajan en la predicación del Evangelio, aquellos que enseñan la palabra de Dios, no se les debe poner un bozal,
Si ellos predican el Evangelio, ellos deben vivir del Evangelio. No se les debe prohibir, hermanos, que esto ocurra, porque recuerde que el Señor dijo que el que predica el Evangelio debe vivir del Evangelio. ¿Cuántos entienden esto? Entonces, ¿para qué ofrendamos? Para que esta obra siga, para que el ministerio de la predicación expositiva de la palabra siga, para que sigamos recibiendo enseñanza, para que sigamos teniendo devocionales, para que sigamos teniendo grupos en casa, para que sigamos teniendo mensajes bíblicos. Vamos a la pregunta número 3. ¿Cómo ofrendamos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo es que debemos hacerlo? Y la respuesta a esta pregunta debe traernos luz de cómo hacemos lo que hacemos. Es importante lo que hacemos, pero también es importante por qué lo hacemos. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Si no tenemos claro por qué hacemos lo que hacemos, nos vamos a convertir en autómatas, personas que hacen las cosas automáticamente. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Es tan importante como lo que hacemos. Así que cuando ofrendamos, necesitamos tener claridad en 3 puntos. Número 1, cuando ofrendamos debemos hacerlo con la actitud correcta. Para Dios no solamente es importante lo que hacemos, sino que también es importante por qué lo hacemos. ¿Cuál es el sentido? Y hermanos, eso nosotros necesitamos periódicamente preguntarnos, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy viniendo a la iglesia? ¿O lo hago automáticamente? ¿Lo hago religiosamente? ¿O lo hago porque tengo una convicción? Porque entiendo que la Escritura dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Porque cuando el cuerpo de Cristo se reúne, cuando nos volvemos a encontrar con Pedro, con Ricardo, con la Flor, cuando nos volvemos a encontrar, algo ocurre. Porque el salmista dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Isaías capítulo 29, verso 13. Isaías capítulo 29, verso 13. Mira lo que nos dice Isaías. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero que dice, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. ¿Qué es lo que pasaba con el pueblo de Israel? Sacrificios, traían los sacrificios, cumplían con los sacrificios, traían los sacrificios, pero su corazón no estaba. Eran sacrificios sin corazón, acciones sin convicción, actos correctos hechos con motivación equivocada. Palabras correctas que emanan de un corazón vacío, salamerías baratas. Hermano, ¿qué es lo que pasaba con Israel? Ellos cumplían con su culto. Señor, aquí está, ahí está tu ofrenda, ahí está el culto. Yo ya vine a cantar y ahora me voy a mi casa. Ya cumplí, Señor, con mi tiempo de oración. Ya cumplí, Señor, con mi tiempo de lectura. Ahora, Señor, lo que hagan no te importa. Ellos vienen a mí, traen el sacrificio, pero no está su corazón ahí. ¿Cómo ofrendamos? Ofrendamos con el corazón correcto. Ofrendamos con una motivación correcta. ¿Cuántos de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos dado pensando en que Dios me va a dar el doble? ¿Cuántos de nosotros dimos una vez algo pensando en que Dios me lo iba a dar 10 veces?
Eso no es solo avaricia, sino que es una motivación incorrecta. 1 Corintios capítulo 13, verso 3 dice, si yo repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada sirve. Puedo hacer una tremenda ofrenda y traer una gran ofrenda, pero si mi corazón no está ahí, entonces no vale de nada. Entonces cuando damos debemos dar con un corazón correcto. No solamente damos mi ofrenda, sino que yo doy mi corazón también a Dios. ¿Cuánto entienden lo que digo? ¿Cómo ofrendamos? Ofrendamos con la actitud correcta. No ofrendamos para que Dios me dé más o me devuelva más. Damos porque yo reconozco que Él es dueño de todo y Él es digno de mi obediencia. Quiero llevarlos ahora, hermanos, a una porción en el Nuevo Testamento que va a graficar la manera correcta e incorrecta de dar. Acompáñenme a Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, verso 32 en adelante. Hechos, capítulo 4, verso 32 en adelante. Esta es una porción escrita por Lucas, en donde él registra algo que ocurrió en la iglesia naciente. Y aquí vamos a ver que ocurre algo y vemos el juicio de Dios disciplinando a la iglesia. Y aquí el juicio de Dios sobre la iglesia no vino por inmoralidad. No vino por un pecado inmoral o apostasía, vino por causa de dinero. Acompáñenme, Hechos capítulo 4, verso 32 en adelante. Dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, la iglesia naciente, también llamada iglesia primitiva. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, la iglesia primitiva. Verso 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Los apóstoles están predicando el evangelio. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Había recursos, gente era tocada, impactada por la gracia de Dios y quería ayudar a esta iglesia. ¿Y cómo ayudaba? Vendía casas, vendía terrenos, vendía propiedades y lo traían a la iglesia. Y lo ponían, verso 35, y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces, verso 36, José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Aquí tenemos un ejemplo. Muchos lo estaban haciendo. La iglesia primitiva estaba creciendo y creciendo mucho. Estaba creciendo mucho y había muchos que tenían necesidad. Y muchos de los miembros de la iglesia que tenían bienes, que tenían propiedades, que tenían casas, dice, las vendían y traían ese dinero y lo ponían a los pies de los apóstoles. Y menciona acá un hombre llamado José, que pusieron por sobrenombre Bernabé, hijo de consolación, y tenía un terreno, algo, una heredad, y la vendió y trajo todo el dinero a los pies de los apóstoles. ¡Qué tremendo! Es la gracia de Dios motivando el dar. Nunca hagas nada sin que la gracia te motive. Porque como dice 1 Corintios 13:3, si yo vendiera todo, entregara mi cuerpo y no tengo amor, ¿qué dice? De nada sirve. De nada sirve. Y este hermano
trajo lo que había vendido, motivado, como dije, por la gracia. Pero Lucas ahora va a contrastar otro ejemplo. Ahora, Hechos capítulo 5, verso 1. Pero, ¿cómo empieza este versículo? ¿Cómo comienza este capítulo? Pero, Bernabé tenía un terrenito ahí en Camino Codegua, con derecho de agua. Y decide venderlo y traer ese dinero para la iglesia. Bernabé, qué grande. Cómo la gracia de Dios ha operado en tu vida. He traído todo el dinero. Amén. Qué bueno es ver la generosidad motivada por la gracia. Nunca empujada, nunca impuesta. Jamás un chantaje espiritual. Si tú le das a Dios, Él te va a dar 10 veces más. Si tú eres fiel, Él será fiel contigo. Eso es un chantaje. Ya lo he explicado. Así que Bernabé trae el dinero y el verso 5 dice, ¿pero qué? Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Ellos también lo hicieron. Ananías y Zafira también vendieron una heredad. Verso 2. Mira lo que dice. Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Aquí tenemos Bernabé, él vende todo, vende su heredad y trae todo el dinero. Tenemos a un hombre y a una mujer, Ananías y Zafira, que hacen lo mismo, venden su heredad. Pero antes de traerla a los apóstoles, ellos se quedan con algo. Y dijo Pedro, verso 3, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, es decir, si tú te quedabas con todo, ¿no quedaba para ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Verso 5. Al oír Ananías estas palabras, cayó y ¿qué dice? Expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los apóstoles lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu Santo? He aquí a la puerta, dice, he aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Suena raro esto, ¿no? Pero lo que pretende hacer Lucas acá es contrastar. Aquí tiene un ejemplo, un contraste. Bernabé, motivado por el Espíritu Santo, motivado, inclinado su corazón por la gracia de Dios. Dios me ha dado tanto que yo quiero. Dios ha tocado mi corazón que yo quiero entregar esto libre y espontáneamente. Y lo traigo a los pies de los apóstoles. Pero luego tenemos a Ananías y Zafira que hacen lo mismo. Ellos venden. Esto es algo que ellos también hacen. Venden su heredad, pero ¿qué hacen? Ellos se quedan con una parte. ¿Acaso el problema era eso? ¿Que ellos se quedaran con una parte? Por supuesto que no, porque el dinero era de ellos, el terreno era de ellos, la heredad era de ellos, así que ellos podían quedarse con lo que ellos estimaran correcto. Pero ¿cuál fue el problema? Hipocresía, hermanos. Hipocresía. Bernabé, ¿tú vendiste tu heredad en esto? Sí. ¿Y lo trajiste todo? Sí. Ananías, ¿tú vendiste en esto tu heredad y lo trajiste todo? Sí, pero no.
Ellos querían mostrarse que eran tan generosos como Bernabé. Hicimos lo mismo, vendimos en 50 millones y aquí están los 50 millones. Pero ellos en realidad la habían vendido en 100 millones. Ellos querían decir, nosotros también somos generosos como Bernabé, somos tan generosos como él. Y que le dijo Pedro, le han mentido al Espíritu Santo. Hipocresía, hermanos. El sacrificio financiero de Ananías y Zafira parecía bueno, parecía generoso, pero no lo era. Era solamente una intención de parecer generoso, hermanos, y es algo que Dios no tolera. Por eso es tan importante. ¿Por qué hacemos las cosas? No las hacemos para que la iglesia, la congregación me tenga como una persona generosa. Hacemos las cosas porque la gracia de Dios me ha tocado. ¿Cuánto entienden lo que digo? Ellos podían haberse quedado con todo, porque era de ellos. Pero cuando ellos contestaban la pregunta, ¿ustedes vendieron en esto la heredad? Ellos dijeron sí. Esa, hermanos, es hipocresía. Finalmente, número 2, ofrendamos voluntaria y alegremente. Nadie en esta iglesia, escúcheme bien, nadie en esta iglesia está obligado a dar. ¿Sí? ¿Me entienden? Si tú haces algo obligado, entonces es una motivación incorrecta. Damos por las razones que hemos dicho, pero vuelvo a insistir en el punto, por la gracia de Dios. Dios me ha dado tanto. El trabajo, la vida, la salud, el lugar donde yo vivo, es una provisión de Dios para mi vida. Por eso quiero dar. Entonces damos voluntaria y alegremente. Éxodo 35 es un registro. Primera Crónicas 29 es un registro cuando Moisés primero y luego David, ellos levantaron y querían tener una ofrenda grande para la construcción del tabernáculo y del templo. Dice la Biblia que ellos dieron generosamente, hasta hubo un momento en que Moisés dijo, ya no más, no traigan más. Tenemos suficiente. Hermanos, compartí con ustedes 2 semanas atrás que comenzamos delante del Señor un proyecto de recaudar fondos, generar recursos para Dios mediante poder comprar algo para nosotros, algo que sea propio, y un lugar donde nosotros podamos desarrollar todas nuestras actividades. Somos muy agrandados nosotros. No tenemos nada, pero lo queremos todo. Dios, danos todo lo que tengas para nosotros. Queremos tener algo en donde podamos desarrollar todas nuestras actividades, hermanos. Finalmente, la pregunta número 3, o sea, la respuesta a la pregunta número 3, en el tercer punto, ofrendamos frecuentemente. En 1 Corintios capítulo 16, verso 1 y 2, Pablo dice que ellos se reunían el primer día de la semana y ese día tomaban la ofrenda. ¿Cuál es el primer día de la semana? Domingo. Y ellos lo hacían cada domingo. ¿Cada cuánto tiempo yo tengo que traer mi ofrenda o mi diezmo? Frecuentemente. Frecuentemente. Debemos desarrollar ese corazón generoso en respuesta a la gracia de Dios. ¿Cuántos han sido bendecidos con la gracia de Dios? Que el Señor toque nuestros corazones. Que el Señor nos bendiga para que nosotros podamos dar generosamente, para que nosotros podamos dar abundantemente para la gloria de Dios. Póngase de pie, hermanos. Contento de verte, Diego y Connie, y su nombre, Fabiola y Paola. Muy contento de tenerte con nosotros, de tenerlos con nosotros. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias por este principio
de dar. Danos el corazón correcto para dar, Señor. No lo hacemos para ostentar que somos generosos. Lo hacemos porque la gracia de Dios nos ha tocado. Y como preguntaba el salmista, ¿cómo pagaré a Jehová? Salmo 116, ¿cómo pagaré a Jehová todos sus beneficios para conmigo? Es imposible pagar todo lo que tú has hecho, Señor. Pero queremos, Señor, queremos responder esa gracia con gratitud. Bendice a mis hermanos. Oro, Señor, para que bendiga sus finanzas. Oro, Señor, para que los prosperes en sus trabajos, en sus negocios, los que tienen negocios. Señor, prospéralos, bendícelos, Señor. Abre las puertas del cielo para ellos, Señor. Oramos, Señor, esta mañana. Agradecemos por tu palabra. Bendice este mensaje en nuestros corazones. Lo pido para tu gloria, en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.